Estamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos ahora ya con qué continuamos. Hoy quiero compartir con ustedes una muy breve reflexión porque ciertamente ya estamos terminando el 24 de marzo, un día muy particular en Argentina donde se conmemora lo que muchos han entendido como una dictadura cívico-militar, donde a veces uno intenta buscar un relato completo, una memoria que también haga justicia por las víctimas de la subversión armada comunista, y se suele decir, especialmente dentro del espacio mediático y dentro del espacio educativo, que es incomparable un crimen cometido por, a mi entender, células terroristas, pero al entender de muchas personas, simples delincuentes dentro de la sociedad, a que el mismo delito lo cometa un funcionario estatal con el monopolio legal de la violencia, como sería el caso de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Por lo tanto, en esta asimetría de poder, se debe recrudecer las penas y el pedido de justicia sobre los agentes activos involucrados en lo que una izquierda ha definido como una dictadura cívico-militar. Ahora, sobre este punto, y siendo que ya estamos en los mediados de marzo, a fines de marzo, también estaría bueno quizás conmemorar otros aspectos históricos. Porque yo pienso en este momento, en aquella fecha del 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que las personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegaran a 118.000 casos con aproximadamente 4.000 muertes. Si uno piensa en la cantidad de población a nivel global, parece que no era un número realmente significante a comparación de otras enfermedades, de otras afecciones que también estaban generando un sinfín de muertes, y siendo desde ya acá claro que toda muerte es por demás trágica. Lo que digo es comparar 4.000 decesos en más de 8.000 millones de seres humanos. No sé si ameritaba semejante despliegue mermando la libertad de cada individuo. Pero aquí hay una cuestión muy particular, porque el decreto número 260 del 12 de marzo del 2020, estamos hablando de un decreto ejecutivo, un decreto que nunca pasó por el Congreso, un decreto que fue unilateral del poder político. No estamos hablando de un acto democrático, deliberativo, representativo del pueblo, sino que fue una decisión de un determinado órgano centralizado del poder argentino. Determinaba el 12 de marzo que se ampliara en el país de Argentina la emergencia pública en materia sanitaria, establecida, dicho sea de paso, la reglamentación de lo que es una emergencia pública en materia sanitaria en la ley número 27.541. Se establecía por decreto que las medidas que se iban a tomar iban a durar más de un año. Estamos hablando de algo que sucedió hace 700 días atrás. No estamos hablando de algo que ha acontecido hace 50 años, hace 5 décadas. Yo quiero hacer memoria hoy de lo que sucedió hace 2 años, no de hace 5 décadas. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Estamos hablando de gente que acaba de vivir este proceso que ha desplegado el Estado. No estamos hablando de herederos, sucesores, gente que intenta mantener un símbolo detrás de un número ficticio, porque esta es la realidad. Estamos hablando de que en el país se establecía un aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo. Estamos hablando de que las personas debían permanecer en sus residencias sin posibilidad de movilizarse. Estamos hablando de que había un control exhaustivo en cada desplazamiento mínimo que se pudiese realizar. Todo en nombre de la salud pública. Todo en nombre del bien común. Que si vemos los argumentos que podría haber establecido a quien defendiese una junta militar, cuidado. Utilizando argumentos de izquierda para correr por izquierda a la izquierda.
Cuidado con estos conceptos de el bien común, la salud pública, resguardar tu seguridad, tu vida y tu libertad. Porque lo que se vio fue algo muy particular. De hecho, En- Horacio, permitime hacer un pequeño comentario, ¿no? Si se acuerdan ustedes lo que ocurrió con la abuelita que había salido con su silla a tomar sol y le mandaron 3 policías, ¿no? ¿Por qué? Porque ella era un riesgo para la salud pública, porque estaba sola en medio de una plaza tomando sol. Cosa bastante incoherente si se piensa en nombre de la salud, porque si estaba sola, ¿de quién se podía contagiar o a quién eventualmente podía contagiar? Ahora, si vos le mandas a la policía, y obviamente ahí poner que tenés un mayor riesgo, ¿no? Pero el mensaje para la sociedad, si a una abuelita le mandamos 3 policías, ¿qué te va a pasar a vos? ¿No? O sea, Y sobre ese punto, justamente, que es a lo que iba la editorial de hoy día, es que quería tocar aquí un tema. Durante el aislamiento tampoco podían realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, de ninguna índole que implicase la concurrencia de personas. Ahora, yo quiero retomar este argumento que se dio al inicio, hablando de que estamos en épocas de marzo, en estas fechas conmemorativas, porque se decía que las balas del Estado son mucho peores que las balas de un criminal común. Parece que las balas del Estado matan más y matan peor que la bala de un criminal promedio. O al menos este es el argumento que se ha visto en los juicios de lesa humanidad, en los juicios que se han realizado en más de una ocasión de manera muy irregular en contra de los partícipes del proceso. Ahora, curiosamente, vamos a tomar un par de datos. Entre el 20 de marzo y el 4 de mayo del año 2020, estamos hablando de un periodo inferior a 60, 70 días, periodo mínimo, hubo 10.887 detenciones por motivos relacionados a la cuarentena, según el propio Ministerio de Seguridad de la Nación. Estamos hablando de casi 11.000 detenciones en 70 días. Ahora, uno podría justificarlo si se pusiera en modo corrección política de distintas maneras. Es el por el bien común, la salud pública, lo que muy bien aportó Fernando, de esta idea de vamos a utilizar el aparato represor del Estado en tu protección. Ahora, quiero que la gente tome conciencia de esto. ¿Cuántas veces se escuchó decir no es lo mismo que un delito lo cometa un criminal común a que lo cometa un funcionario del Estado? No es lo mismo un Firmenich, un Abel Medina, un Vaca Narvaja, a, por ejemplo, un Videla o un Macera. Dicen, no es lo mismo. Claro, es peor de este lado aparentemente. Ahora, yo digo, sigamos con ese argumento. Hoy, como la gran derecha conservadora, les quiere ceder esa parte. Les dice, fantástico, se lo cedemos, gratuitamente les cedemos ese argumento hoy. ¿Qué hacemos entonces con las 9 muertes que hubo a causa del accionar estatal en tiempos de pandemia bajo un régimen kirchnerista? Bueno, kirchnerista entre comillas, pues es una mezcla entre kirchnerismo y una socialdemocracia de centro de izquierda. ¿Qué hacemos con estas 9 muertes? Yo lo digo porque curiosamente hace 2 años es cuando empezaba mi participación activa en la radio, hasta que finalmente pudimos darle forma a lo que hoy es la Resistencia Radio. Estábamos con Alejandro, de hecho, ese día, cuando a mí me tocó cronicar lo que fue el lamentable caso de Espinosa. Un caso que a mí me llegó de cerca como padre, que tenía que salir en ese momento a hacer malabares para sostener una hija recién nacida. Luis Espinosa fue asesinado por salir a trabajar ese día. No fue asesinado en un caso de legítima defensa porque entró a robar una propiedad y el dueño de la propiedad se defendió y bueno, en el tiroteo fue abatido. Fue un hombre que estaba juntando mandarinas y en un retén que realizó el Estado, porque había una carrera de cuareras cerca, finalmente quedó en fuego cruzado este pobre hombre, juntando mandarinas.
A ver si tomamos noción de por qué fue asesinado. Porque los hijos tenían hambre. Y estoy hablando del caso de Espinosa. Podría tomar otros casos de violación a la libertad y la dignidad humana, como fue el caso de Solange. ¿O quieren que hablemos también del caso del padre que tuvo que cruzar con su hija con cáncer en brazos porque la policía de Santiago del Estero no tenía nada mejor que hacer esa mañana? Podríamos tomar varios casos, pero yo quiero hablar de las muertes, porque esto es lo que justifica hoy indemnizaciones millonarias que estamos pagando con nuestros impuestos a sucesores y herederos de aquella década. ¿Y con esta gente que tiene menos derechos? Ahora, si ellos hubiesen sido comunistas, con una estrella roja, tirando bombas molotov en un jardín de infante y plantando bombas en algún auto, ¿ahí sí tendrían derechos humanos? ¿Haría falta que Espinosa hubiese sido un militante del ERP, entrenado en la Cuba, financiado por la Cuba castrista, atentando en contra de nuestra democracia, atentando en contra de nuestro sistema, para que recién se le reconozcan derechos humanos? ¿Haría falta llegar a ese punto, digo? Porque si no, parece que no es el mismo criterio. ¿Por qué no hablamos, ya que hablamos de estas desapariciones? Tanto que hoy se habla de los 30.000 desaparecidos. Bueno, vayan a ver qué dijo la Braña de los 30.000 desaparecidos. La propia gente de ustedes, que son tan críticos de nosotros, reconocen que es una mentira. Entonces, si no se pueden poner de acuerdo ustedes, no nos vengan a exigir a nosotros que mantengamos un relato. Pero se lo cedemos. También se lo cedemos, porque hoy estamos en una forma muy generosa con los argumentos. Son desaparecidos. Terrible que haya un desaparecido. Que una madre no pueda enterrar a su hijo. Terrible. ¿Qué hacemos entonces en ese momento? Porque yo no vi a la izquierda muy preocupada hace 2 años atrás. Es más, los vi muy obedientes, los vi muy guardados, muy sumisos hace 2 años. Éramos pocos los que salíamos todos los días. Éramos muy pocos y no necesitábamos hacer un show en redes sociales para demostrarlo. Simplemente lo hacíamos. Pero, ¿qué pasó en ese momento con Facundo Astudillo Castro? Hay 16 policías imputados. Parece que no hemos olvidado de Facundo. Digo, ¿no? Acá tenemos un problema real. Entonces, hoy simplemente quería compartir estas pequeñísimas palabras con ustedes, escucharlos, saber qué opinan, saber la audiencia qué opina, porque claro, parece que hay muertes que valen menos que otras. Parece que antes el argumento era las balas del Estado son peores que las balas del criminal promedio y Montoneros y el ERP fueron simples criminales más. Y uno dice, bueno, te lo concedo. Las balas del Estado son peores. ¿Qué hacemos con las balas que han terminado con estas 9 vidas? ¿Qué hacemos con esto? Tomando un dato del año 2020, lo quiero traer a colación hoy. Hay algunos que finalmente se supo su paradero, hay otros que hay un proceso ya iniciado de judicialización, pero hace 2 años atrás yo no vi a la CTA, yo no vi al Frente de Izquierda, yo no vi a Libres del Sur, yo no los vi muy preocupados por estas muertes, y fueron a manos del Estado, fueron desapariciones a manos del Estado, y no los vi a esta gente marchar como marcharon hoy, no los vi marchar como marcharon en la época del macrismo, como marcharon en los 90, no vi la misma preocupación. ¿Qué sucede? Resulta que Fernando nos comentaba recién que para conmemorar a Santiago Maldonado, que el pobre chico, primera vez en la vida que tocó el agua y se murió ahogado, realmente una tragedia, pero pusieron a niños desnudos hoy, con el frío que hacía en Ciudad Autónoma, para hacer una puesta artística en conmemoración a una vida que no va a volver por más puesta artística que hagan. Chico, Santiago Maldonado, lamentablemente se murió. Sí, es una tragedia, pero resulta que, eso fue culpa del Estado, porque estaba cometiendo un delito y en la huida falleció ahogado en el río. Lo dijeron todas las pericias, no pueden demostrar algo contrario. Y aún así hay que seguir pagando indemnizaciones a los hermanos y los familiares. Siendo que se ha demostrado que se murió ahogado, no es que lo mató el Estado. Dice, no, porque el Estado lo venía persiguiendo. ¿Y qué hacemos con esta gente que también se ha corroborado la participación del Estado? Porque acá no piden la cabeza del primer mandatario. ¿Saben qué?
¿Por qué no piden la cabeza del primer mandatario cuando tanta gente se estaba muriendo de hambre por no poder trabajar? El Estado dijo de qué se iban a morir. El Estado les dijo, se van a morir de hambre todos ustedes argentinos. No se van a morir de COVID. No, no, no. Nosotros somos responsables de elegir de qué se van a morir. Ustedes no pueden elegir de qué se mueren. Usted no puede elegir si prefiere arriesgarse a morir de COVID a arriesgarse a morir de hambre. Nosotros decidimos por usted y decidimos que usted, su empresa, quiebre. Mientras los argentinos estaban muriendo de hambre porque lo decidió Alberto Fernández estaba de fiesta. Y eso no se puede desmentir. Es más, no me acuerdo si la peluquera, la maquilladora, alguien que está involucrado, dijo, yo pago 200.000 pesos, de dinero nuestro, no crean que esto va a salir de su bolsillo. Pago 200.000 pesos y me evito todo este problema. Un trucazo bárbaro. Usa nuestro dinero para estar de fiesta, usa nuestro dinero para pagar las indemnizaciones. Nosotros muertos de hambre encerrados. Bueno, lo que se dejaron encerrar. Algunos seguimos trabajando en libertad. Y mientras tanto, ¿por qué no piden la cabeza del primer mandatario? ¿O qué creen? ¿Que es menos responsable que la Junta? A mí no me vengan con ese relativismo, que todo depende. Seamos coherentes. Acá tenemos un responsable político de la muerte de millones de argentinos, de forma directa o indirecta. Y digo millones porque al día de hoy se siguen pagando las secuelas de gente que se muere de hambre. Teníamos niños desenterrando pollos putrefactos porque no tenían qué comer en plena pandemia y el primer mandatario de fiesta. Y cuando yo dije en su momento a esta gente que sacarla con los pies para adelante, ¡ay, qué violento que sos! ¿Ustedes creen que van a dejar el poder por sí mismos? ¿Que solos van a tener un acto de arrepentimiento y decir, nos equivocamos, admitimos nuestro error, nos vamos? Esta gente está enquistada en el poder. Pasan los años y el que se vayan todos es que vengan todos, porque sigue Massa, sigue Alberto Fernández, sigue Cristina, que son súper enemigos, que no se hablan, que se estaban toreando en TN, que se estaban toreando en Clarín, que se estaban insultando en La Nación, que se estaban insultando en La Voz del Interior. Y están juntos en el poder. ¿Y saben qué va a pasar? Que después los que hoy son oposición van a seguir en el poder con las mismas políticas, los que hoy son oficialismo van a hacer de cuenta que son oposición y van a seguir todos en el poder. Y la gente se va a seguir muriendo. Pero ¿saben qué sucede? Que los que están viendo en foto son morochitos, son mestizos, ¿vieron? No son tan fashion como los rubios ojos celestes de Ucrania, ni tan glamorosos que se pueda vender en Hollywood como George Floyd. Con ellos sí ponemos muchas banderitas. Con ellos sí ponemos muchas fotos de perfil de color negro. Claro, porque venden en Hollywood. Esos sí son aptos para la televisión. Estos son argentinos, morochitos. Los cabecitas negras. Entonces estas muertes como que valen menos para la izquierda, ¿vieron? La izquierda es muy glamorosa. La izquierda es fashion. A la izquierda estas muertes no les importa. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y nos vemos en otras transmisiones de la Resistencia.